buenas. Bienvenido a otro episodio de Hilos de Conciencia. Este es nuestro episodio número 5. Nuevamente estoy con Mavi y Mel. Qué bueno tenerlas por acá para platicar un tema sumamente interesante el día de hoy. Luego de haber platicado de conocimiento, hoy vamos a hablar de habilidad. Muy bien. Tema súper interesante, continuando con nuestra metodología ADKAR. Y quisiera arrancar con la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y habilidad? Pues a mí me gusta traer siempre este ejemplo, este ejemplo que traíamos en los entrenamientos justamente cuando estábamos desarrollando la capacidad de gestión del cambio en los equipos. Yo creo que así como Mavi, yo tengo también fanáticos del fútbol en mi casa, ¿sí? Y a Mario no le gusta ver los partidos de fútbol acompañado. O sea, no le gusta salir a ver un partido de fútbol, no le gusta estar en un bar o en un restaurante con más gente porque se emociona mucho, ¿sí? Entonces, en esta emoción, pues normalmente si celebra mucho y Claro. se enoja mucho. Sí, es entendible. Bien hecho, Mario. Y entonces cuando su equipo va perdiendo, pues maltrata, regaña, trae algunas palabras inapropiadas para el público. Y de ahí a mí yo conecté con esta idea de una cosa es el conocimiento y otra cosa es la habilidad. Para mí el conocimiento, y este es el cuento que yo traigo, el conocimiento es lo que tienen todos los señores que ven los partidos de fútbol o ven los partidos de su deporte desde la comodidad de su casa, ¿verdad? Con sus piecitos cruzados sobre su cervecita y le gritan a los jugadores, pasala, movela, era para el otro lado, no sé Total. qué, porque tienen el conocimiento de lo que hay que hacer, ¿sí? Porque saben hacia dónde había que patearla, porque conocen la cancha, porque los han visto, bueno, por las razones que sea, entonces pueden dar las instrucciones de qué es lo que se debería de estar haciendo para jugar un mejor juego. ¿Sí? Y para mí habilidad es estar en la cancha efectivamente jugando el juego, ¿sí? Y yendo detrás de la pelota, corriendo los 90 minutos, sabiendo exactamente cómo atajar esa bola, ¿verdad? O pudiendo meterla o colocarla donde hay que colocarla, pero es estar realmente en la cancha de juego. Entonces, para mí esa es la diferencia. Sí, totalmente, de acuerdo. El conocimiento tal vez es más incipiente y para mí la habilidad ya está afianzada, ya está fortalecida, es ya llevar esta teoría, este modelo, esta información al músculo, ¿verdad? Y haberla puesto en práctica y haberla sudado y haberla vivido y haberla aplicado. Genial. Me quedé con eso de cuando me volteé a ver y los señores, y me volteé a ver así, dije yo, bueno, ok, está ella. Y conecté mucho con eso y me parece súper interesante el ejemplo, porque a mí me pasa cuando estoy en un partido de béisbol, un partido de básquet, obviamente nosotros tenemos ciertas ventajas que no tienen las personas que están ahí. Nosotros nos volvemos el experto, ¿no? Claro, y el juez. Y el juez, exacto. Entonces ese pasala, ese tirá, en mi caso, bateá, ¿por qué no le pegaste? Realmente es desde otra perspectiva. Así que un ejemplo súper atinado. Y entonces viene la pregunta de ¿qué implica entonces ser hábil? Uy, yo creo que muchísimas cosas. Sí, yo creo que si nos quedamos en la metáfora del fútbol, que ya nos montamos en esa, pues para mí tiene que ver con muchas cosas, desde el reconocimiento del terreno, desde la lectura de la cancha, desde dónde voy a jugar, desde cuál es el contexto, y si lo llevamos a la organización. Ser hábil para mí tiene que ver con saber reconocer que el conocimiento no se vomita. Te toca ajustar lo que aprendiste a la realidad, a la cultura y al contexto de la organización. Entonces, tiene que ver con saber reconocer el terreno, tiene que saber con la lectura de la cancha, con poder ajustar el comportamiento a ese terreno. Tiene que ver con practicar y entrenar. Tiene que ver con poder acumular estas horas de vuelo o de práctica, ¿verdad? Nosotros, Mel siempre dice en los talleres y bromea que no son 1000 abdominales en un día, son 1000 días de 1000 abdominales. Entonces, una habilidad no se adquiere de la noche a la mañana, tiene que ver con constancia, tiene que ver con disciplina.
Y en ese proceso de entrenar, pues obviamente tiene que ver con ir corrigiendo e ir haciendo ajustes, y eso tiene que ver con la escucha y con la retroalimentación. Entonces, para mí es una serie de cosas que van a decir, bueno, eres hábil o no, ¿verdad? En conocimiento, pues de repente te leíste el libro o de repente te fuiste al curso, pero la habilidad sí exige más de ti, sí exige hasta esta resiliencia y esta tolerancia al error, ¿verdad? Yo creo que son muchas cosas para realmente decir que eres hábil en algo. Sí, para mí es la puesta en práctica. Okay. ¿Sí? Si lo tengo que resumir y hacerlo chiquito, es la puesta en práctica de poder resolver como se tiene que resolver en el momento que se tiene que resolver dentro de los recursos que tengo de la forma más efectiva o más eficiente, de una manera repetida, ¿verdad? Poder desarrollar una habilidad no es algo que por suerte o por acaso hice una vez, sino que repetidamente puedo volver a mostrar la misma conducta o puedo mostrar la misma destreza para poder solucionar en diferentes contextos, pero apalancado en esa conducta o en esa capacidad o en esa habilidad, como estamos diciendo. Ahora, ¿cómo se forma o cómo se desarrolla una habilidad? Eso sí, para mí ya implica un montón de cosas. De acuerdo. Genial. Y empezábamos pues a adentrar precisamente ese punto de cómo realmente puedo llegar a formar una habilidad, etcétera. Y a mí me resuena algo que estaban mencionando ahorita porque decían, bueno, una cosa es conocer y otra cosa es saberlo ejecutar. Trae a la mesa algo de conocer sobre la organización, etcétera, pero qué tan capaz soy. E inclusive la gente conoce las reglas del fútbol y hay mucha gente, conocemos mucha gente que es súper apasionada, que tienen las camisas de todos los equipos habidos y por haber, pero démosles una pelota y probablemente no saben realmente qué hacer. Ahora démosles un control de PlayStation y probablemente sí, ¿verdad? Claro. O sea, entonces hay mucho tema, pero todo viene en contexto. Y seguido por eso, quiero preguntar, entonces, ¿cómo puedo reconocer yo que definitivamente soy hábil? ¿Qué necesito tener? ¿Qué necesito saber? Yo creo que es una buena pregunta. Sí. A donde yo me fui es, primero que todo, creo que nunca se es 100% hábil en algo. Okay. Y creo que para mí el primer paso es reconocer que hay niveles o dominios de habilidad y estar consciente y tener la humildad de saber que de repente no soy tan hábil como yo soy. Entonces, yo entraría a evaluar primero desde la humildad y reconocer que hay grados o niveles. ¿Cómo puedo saber si soy hábil? Bueno, pues lo primero para mí, hoy estaba dando un taller en la mañana y decía, si tú quieres saber algo, pregúntalo. Y si tú quieres que el otro sepa algo, díselo, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, para mí preguntar, yo creo que lo primero es poder estar abierto a la retroalimentación, y a donde me fui fue al tema, pues sí, del feedback, que es cuando alguien te lo trae, pero también al tema del feed forward. Ve tú y pídelo y pregúntalo y búscalo. O sea, no asumas que porque no estás recibiendo un feedback que lo estás haciendo bien. Entonces, creo que lo primero que yo me iría es a este tema de estar abierto, preguntar y escuchar y tener la opinión de personas que ya son hábiles en esa habilidad que yo necesito adquirir, ¿verdad? Por ejemplo. Te quiero interrumpir acá en lo de la retroalimentación, porque a donde yo me fui en cómo reconozco si tengo desarrollada una habilidad, yo diría, ve a ver los resultados que estás teniendo con la forma en la que estás actuando y la forma en la que estás resolviendo las cosas. O sea, si estás teniendo los resultados adecuados, y acá es un juego doble, ¿verdad? Porque puedo estar teniendo los resultados adecuados con las habilidades equivocadas. Pero si estoy teniendo los resultados adecuados y los resultados ecológicos, y creo que aquí después hay que hablar esto, y los resultados ecológicos, probablemente ahí tengo desarrollada una habilidad, de pronto la influencia, no sé, de pronto la persuasión o la capacidad de organización, en fin, no sé, o la negociación, no lo sé. Pero
creo que siempre hay retroalimentación, aunque no te la estén dando. Ujú. La propia experiencia, observación, a la eso me propia fui observación, ajá, la propia observación de qué pasa si yo hago A o qué pasa si yo hago B, ya es una retroalimentación per se de, me dio resultado, voy a seguir haciéndolo de esta forma. Claro. ¿Sí? De acuerdo. De acuerdo, sí. También me iba a, bueno, la observación también es importante. ¿Qué está pasando con eso que estás haciendo? ¿Verdad? Porque a veces hay personas que confunden la habilidad con el esfuerzo. Ujú, Yo ujú. estoy haciendo un montón, entonces soy hábil. No, a ver, de repente estás haciendo lo equivocado o lo que no hay que hacer, o estás haciendo mucho, pero de la manera o de la forma incorrecta. Entonces, creo que la observación que tiene que ver con, bueno, qué está pasando con toda esta energía, intención o esfuerzo que estoy poniendo, qué está pasando. Y luego poder ampliar mirada y preguntar. Em, Creo también que en el tema de habilidades, ya muchas empresas también ya ofrecen alguna especie de parámetro estándar de medición de las habilidades, ¿verdad? Existen los modelos de competencias en donde tú puedes evaluar objetivamente, ¿verdad? Comportamientos observables y ese podría ser una manera también de saber si soy hábil o no, ¿verdad? De alguna manera tener acceso a algún tipo de evaluación más formal de esas habilidades o esas destrezas, ¿verdad? Si ya quisiera yo algo un poquito más cuantitativo matemático, por ejemplo. Genial. Yo conecté con otra pregunta, ahora que te escuchaba hablar, y es por conversaciones que hemos Ujú. tenido un montón con Mario, y tú decías, no hay que confundir habilidad con esfuerzo, ¿verdad? Y nosotros hemos hablado mucho de esto con Mario, principalmente con los niños, ¿verdad? Decimos, a la qué hábil es para esto, o de repente no tiene la habilidad para lo otro, y decimos, pero se trae o se aprende y se desarrolla, ¿sí? Porque de pronto hay habilidades que ya son innatas, que ya vienen así en el paquete y en el diseño de algunas personas y otras no. Entonces, ¿será que las habilidades están conectadas a los estilos comportamentales? ¿Será que están asociadas a personalidades? Por supuesto, hay muchas habilidades que se podrán desarrollar a base también del esfuerzo, de la disciplina, de la constancia, hasta poderlo lograr, pero hay otras que ya vienen y lo que hay que hacer es apalancarlas y aprovecharlas. Pero, ¿qué piensan ustedes de esto? Yo me iba a ir por algo muy similar, pero yo no iba a usar la palabra esfuerzo, sino experiencia, porque al final de cuentas también viene el tema, hay gente que se le da demasiado natural, Ujú. ¿verdad? Hay gente que se le da muy natural sin tanto esfuerzo. De verdad, le tiran una pelota, sigamos con el tema de fútbol, le tiran una pelota y sin tanto esfuerzo logra hacer Ujú. magia Ujú. al final de cuentas, ¿verdad? ¿Por qué es? No Mientras sé. que pueden haber otros que Otros que tengan la practican, disciplina, que claro. tengan el Entrenan esfuerzo, y que nunca. entrenan, que no fallan, que están ahí, pero no van a tener esa fluidez natural. Exacto. Y ayer, soy papá de niñas, ¿verdad? Entonces ayer justamente estaba viendo una película que se llama Ballerina. Y es esta niña que precisamente sacan las dos y ahí me fui porque hay una niña que tiene una disciplina y ellas todos los días la mamá le impulsa, la mamá la pone a saltar, la pone a hacer pesas, etcétera. Y esta es otra niña que viene de un orfanato, que viene de un lugar de pasional donde ella hace eso porque lo ama y trae la habilidad tan nata que efectivamente tiene que ella practicar mucho para lograr ponerse al mismo nivel de la otra. Pero el recorrido siento que fue mucho más corto que el otro. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que ahorita que usted lo menciona, no tengo en este momento y realmente creo que es una buena conversación para tener. Yo en algún momento leí, no me acuerdo dónde, y estoy tratando de bajar libros, pero creo que yo cuando trabajo procesos de empleabilidad hago esta diferenciación, porque en algún lado lo leí, de lo que es un talento y lo que es una habilidad. Total, ahí le me fui pegó. yo exactamente. Y para mí un talento, esto es algo que ya se trae, ¿verdad? Es innato, es natural, es orgánico, ¿verdad? Es un diferenciador que puede sí estar asociado a tu genética, que puede, y a donde me fui fue a Michael Phelps, ¿verdad? Michael Phelps, o sea, sí, tenía la disciplina, la constancia. El hombre, hace poco vi una entrevista y nadaba 365 días del año, estuviera enfermo, hubiera feriado, fuera Navidad.
pero además él tenía un talento natural y además también tenía una fisionomía. Yo vi un documental y él, el largo de sus brazos, o sea, eran casi como unas aletas de ballena, o sea, era una cosa gigante. Entonces ya habían allí condiciones genéticas, fisiológicas, talentos naturales, ¿verdad? Que él traía, que otras personas que podían entrenar lo mismo, que podían tener la misma disciplina, el mismo coach, la misma universidad, no iban a tener. Entonces yo sí hago esta diferenciación entre un talento que es algo innato y natural y una habilidad que es adquirida, producto de la práctica, de la disciplina, del entrenamiento. Y pues con mucha habilidad puedes llegar a ser muy bueno, pero te va a requerir un recorrido, un esfuerzo. Una intencionalidad mucho mayor que alguien que tiene el talento. Y lo mismo pasaba, por ejemplo, en el colegio. Yo siempre fui nerda estudiosa, pero yo tenía una amiga que se pasaba dibujando zapatos en sus cuadernos y ropa, porque ella quería ser diseñadora de modas. Se fue a vivir a Nueva York y después fue a otros países. Pero esa era su pasión, pero ella tenía un talento natural para la matemática y yo tenía que estudiar 8 horas para sacar un 85, un 90, si bien me iba. Y ella no estudiaba un minuto y sacaba 100. Entonces tenía ese talento, ¿verdad? Y a veces pasa que tienes el talento pero no te apasiona, ¿verdad? Entonces es un talento desperdiciado, ¿sí? Y a veces otra persona daría lo que fuera por tener tu talento. Claro. Sí. La otra vez, y yo también me fui a talento conforme íbamos desarrollando la conversación. Hace unos meses estuve en un taller y hablaban un poco de, no recuerdo bien el ejemplo o el dato, pero era como de estudios de mediano plazo, digamos, que se han hecho en estudiantes universitarios o en los últimos años de colegio hasta llegar a profesionales y los chances de éxito que tenían, ¿verdad? Entonces estaban los que tenían el talento y los que tenían o no tenían ese talento, pero tenían la disciplina, tenían el esfuerzo, el compromiso, etcétera. Y al final lo que mostraba, por lo menos ese ejemplo y ese estudio del que contaban, es que aquellos que tenían el esfuerzo, la disciplina, la constancia, el rigor, la motivación, el compromiso, tenían muchos más chances de éxito que aquellos que solo tenían el talento. Y como tenían el talento, entonces un poco como la liebre y la tortuga, ¿verdad? Se relajaban de yo no tengo que hacer esfuerzo porque esto a mí se me da natural, ¿sí? Y entonces mostraba esto y decía, no te apoyes tanto en el talento, ¿verdad? Porque es más 99% de sudoración y 1% de inspiración, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio constante de mantenerse en el proceso tenía muchos más chances de llevar a alguien al éxito que simplemente por tener algo de forma natural no aprovechado. De acuerdo. Y arranca para una siguiente pregunta muy buena, porque entonces, ¿qué puedo hacer para mantenerme? Para actualizar esa habilidad, para seguirla desarrollando realmente. Bueno, mi mente no se fue como a lo obvio que es establecer hábitos, ¿verdad? Recordatorios, rutinas, que obviamente todo eso es importante, el tema de... Yo creo que a donde me fui de primero es a que tienes que tener cheerleaders en el camino. A eso me fui, no sé por qué. Pensé mucho en que tienes que ser primero tú tu propio cheerleader y tu propia porrista. O sea, tienes que encontrar o mantener, digamos, me fui al tema del diálogo interno, ¿verdad? Un diálogo interno saludable. Porque no va a ser fácil, porque vas a cometer errores, porque te puedes desanimar en el camino. Pero creo que si tú no tienes un buen mindset, un buen sistema de creencias, y por eso tal vez la invitación es regrésate a chequear los hilos. Si tú no has trabajado tus hilos, si tú no has desenmarañado tu madeja, y por eso recordamos que veas la temporada 1 y la escuches, creo que tú vas a ser tu mayor obstáculo y tú mismo te vas a autosabotear.
Entonces, para mí tiene que ver con que puedas tener un buen diálogo. Y a donde me fui fue al libro del juego interior del tenis, en donde pues el autor hablaba y decía, hay dos adversarios, ¿verdad? Cuando tú estás jugando el tenis. La persona que estás enfrentando y la persona que está acá, ¿verdad? Y el juego que se está jugando afuera y el juego que se está jugando adentro. Y es más importante el que se está jugando dentro. Entonces yo creo que en el desarrollo de una habilidad y en el perfeccionamiento de una técnica, súper importante poder tener el diálogo interno correcto, poderte motivar, poder ser generoso contigo, traer palabras que sumen, ¿verdad? Traer preguntas, traer curiosidad. Eso por un lado, y por el otro también rodearte de personas que crean en ti, porque a veces tu diálogo no va a ser el adecuado, pero si tú tienes personas que te escuchan, que te ayudan, que te dan feedback, que te celebran los hitos, los avances, eso también puede ayudar y puede actuar como un motor propulsor. Entonces, para mí esa es una de las importantes. Yo me fui un poco la idea de somos obras en construcción, ¿sí? Y tenemos el camino de construirnos intencionadamente, ¿sí? O que termine ahí una mezcla de todos los colores que se regaron, de todo lo que había disponible y bueno, con lo que había ahí terminó el cuadrado, ¿verdad? El cuadro y terminó siendo un fiambre. Entonces me fui a esto que es en donde yo creo que parten muchas de las cosas y es, a ver, dado el contexto en quién me tengo que convertir o qué tengo que desarrollar y dada mi propia convicción en quién me quiero convertir o qué quiero alcanzar a ser, no a hacer, sino qué quiero alcanzar o quién aspiro ser. Y desde esas dos variables es, ok, ¿qué necesito desarrollar y qué tengo ya hoy y qué no tengo? Regresando un poco a lo que yo decía de chequea tus resultados, ¿verdad? Pero de repente estoy consiguiendo los resultados, pero no de las formas que el contexto me lo requiere, o las formas que el estándar me lo requiere, o que el mundo, o que el momento, o que las personas con las que estoy tratando me lo requieren. De pronto yo podía conseguir ciertos resultados con una generación, ¿sí? Pero ahora que llega otra generación, esa misma habilidad que yo tenía para conseguir los resultados con una generación igual a la mía, de pronto ya no es la misma que requiero para tratar con la diversidad o para tratar con otra audiencia o con otro público. Entonces, yo haría, usando un poco la metáfora esta del juego hacia afuera y el juego hacia adentro, para mí tienen que estar esas dos variables siempre. A ver, ¿en dónde y con quién estoy jugando? Y por lo tanto, ¿qué juego requiere esto de mí? Y la otra es regresar a quién quiero ser, ¿verdad? Claro. Y esto parte de mis valores, de mis motivadores, de mis creencias, de mis definiciones. Y a partir de eso, ok, ¿qué me toca desarrollar o qué elijo desarrollar? Claro, porque es grave que alcances el resultado traicionándote a ti mismo. Totalmente, totalmente. O lastimando a los otros. Lastimando a los otros. Y a donde me fui ahora que te escuchaba fue al colegio nuevo de mi hija. Mi hija está en un colegio nuevo y pues tienen sus calificaciones y la regla del colegio, la única regla del colegio es no me cuido y tiene que ver con no me lastimo y no hago daño o no daño, ¿verdad? Y me parece súper lindo porque al final tiene que ver con esto, que es lo que traías al principio de la ecología. ¿Qué tan ecológica está siendo mi acción? Y qué tan ecológica está siendo esta habilidad de cara al contexto y de cara a la persona en la que yo me quiero convertir. Claro. Sí, de pronto yo tengo esta habilidad de conseguir los resultados y lograr los resultados, cueste lo que cueste. Y en ese cueste lo que cueste hay muchos aspectos que pueden ser cuestionables en donde estoy haciendo daño, me estoy haciendo daño o no estoy generando los resultados de una forma que se pueda sostener porque en algún momento esa manera se va a caer, ¿ya? Entonces creo que para mí tienen que tener esta combinación. Entonces ya estamos hablando de, por un lado, saber qué requiere el contexto y el estándar. Por el otro es quién soy y cuánto voy a desarrollar una habilidad, pero sin perder esencia, de la que sea vital no desprenderse.
Tú hablabas de tener un buen diálogo interno, un buen cheerleader interno, pero también el contexto que me retroalimente Claro, porque sobre tú eso. puedes creer muchas cosas bonitas de ti, pero si afuera estás recibiendo puro palo, ¿verdad? Y el contexto te está retroalimentando, pero lo que te está tirando es pura basura y también por mucho que tú te quieras, te motives, pues ahí hay un impacto. Sí. Sí, de acuerdo. Pero hay historias de gente que le han basureado, que le han tirado Totalmente. y realmente Y el diálogo y esa es la Y el gasolina. diálogo interno tenía Y el más diálogo- volumen o eso sirvió de gasolina, de acuerdo. Sí, entonces Hay de ahí todo. también hay de todo, sí. Yo me fui a tres palabras, a la humildad, al ego y al fracaso. ¿Y por qué humildad? Porque obviamente también a veces creemos que ya somos masters, ¿verdad? Que ya somos los expertos, que nadie más nos puede venir a enseñar nada, que definitivamente lo que me vas a traer a la mesa yo ya lo sé, o cómo va a ser lo que quiero aprender o la habilidad que tú tienes, cómo va a ser mejor que la mía. Entonces yo me fui a esa, que la vinculo con ego también. Entonces pensando en evaluar, en mantener, creo que, y lo hablo por un tema personal, que definitivamente también a veces hay que limpiar, quitarse ese, ¿cómo decía este cliente que veíamos con usted que tenía aquel mensaje en la puerta? Sí, hay que colgar el ego Hay en que la colgarlo, puerta. el ego en la puerta. Entonces creo que eso para mí es un tema de, al colgarlo, estoy en disposición de poder practicar, mantener y poder adquirir la habilidad. Así que me parece sumamente interesante el cómo puedo hacer para evaluarla. Y hay una cosa que me quedé pensando también y es, desarrollar una habilidad no tiene que ser un proceso tedioso, no tiene que ser un proceso aburrido, no tiene que ser un proceso cuesta arriba. Para mí el elemento del disfrute, de no tomárselo tan en serio, y es que en las organizaciones a veces no nos damos ese permiso de disfrutar el proceso, de reírnos de nosotros mismos, de relacionarnos con el error desde un sitio de más curiosidad y menos penalización o flagelación. Entonces yo creo que para mantener una habilidad y para seguirla desarrollando es importante que este proceso de irla practicando pues también sea un proceso divertido, de disfrute, en donde haya generosidad y tolerancia al error. Eso para mí es súper importante. Yo estoy de acuerdo contigo. Y me vinieron así un montón de flashbacks a la mente mientras te escuchaba. Y conecté con algo. Cuando viví en Brasil, resulta que por alguna razón a una buena parte de los brasileños se les dificulta hablar inglés. ¿Sí? No sé si tiene que ver con el acento, con la forma en la que tiene, no lo sé, con su dicción, no sé, pero conocí, tal vez no voy a generalizar, conocí a muchos brasileños que no lograban aprender inglés. No necesariamente el entendimiento, sino el lenguaje, ¿verdad? O sea, la pronunciación, no podían hablarlo. No se animaban, no lo lograban, entonces se aturdían, se desesperaban, entonces entraban como en esa resistencia, ¿sí? Entonces conecté con estoy de acuerdo en que tiene que ser un proceso divertido, que tiene que ser un proceso relajado, que al final el aprendizaje tiene mucho que ver también con desde qué emoción se está aprendiendo, Claro, ¿verdad? total. Y entre más resistencia, más miedo, más dolor, causa más tedio, causa más rechazo le tengo y por lo tanto menos lo voy a poder incorporar en el músculo. Pero ¿qué pasa cuando yo necesito desarrollar una habilidad y no lo logro? Claro. ¿Sí? Porque conecté con este ejemplo de los colegas brasileños, pero ¿cuántas veces hemos recibido también nosotros coaches con un listado de objetivos, de habilidades que tienen que desarrollar o de cambios que tienen que hacer? Y por mucho que tengan el deseo y la convicción, es como, no lo logro. O sea, simplemente me cuesta, no puedo. Lo hago, pero lo hago a base del esfuerzo, no es de una manera automática. Y en el primer momento de estrés, en el primer momento de calor, como me decía alguien ayer en una sesión de coaching,
regreso a lo que ya sé, a lo conocido y a lo que sé que me da el resultado. A mí lo primero que se me vino a la mente es, realmente estoy tratando de adquirir esa habilidad a través del estilo de aprendizaje correcto. Eso fue lo primero que pensé. Ahí dije, ok, ¿será que de esta forma es en la que yo aprendo? Claro. ¿Será que de esta forma es de la que yo capturo el cómo se hacen las cosas? Entonces, creo que también es una muy buena interrogante y una invitación a cuestionarse si lo que estoy viendo, haciendo o inclusive la forma en la que lo estoy aprendiendo realmente es mi forma de capturarlo. ¿Verdad? Y me fui a algo, ¿verdad? ¿Se recuerdan el tema de estructuras liberadoras? ¿Verdad? O sea, lo voy a traer a la mesa, pero era el tema de, a ver, aquí está y este es y estaba escrito. O sea, por más que estuviese escrito y plasmado, no me entraba a mí el que era. Necesitaba ¿verdad? de Karol G. Pero nuevamente, cuando cambio a mi estilo de aprendizaje, a tratar de verlo desde donde yo sé que sí me va a entrar, ¡pum! Automáticamente fue como ya aceptarlo, abrazarlo, saberlo manejar, empezarlo a poner en práctica de otra forma. Entonces, yo me iría a eso, a preguntarme primero, ¿me está entrando por donde me tiene que entrar esta información? ¿O realmente estoy capturando correctamente? Y lo primero que pensé, porque yo también lo escuché de muchos brasileños, es que inclusive habían muchos que me decían, mira, es que lo que más me ha funcionado es Duolingo. Ajá. Sí, o sea, porque ahí no me siento ni invadido, no me siento ni forzado, presionado. Lo estoy haciendo a mi ritmo, lo estoy haciendo como yo quiero, sin que nadie me esté viendo. Entonces, nuevamente, invitación a tantear qué estilo es el que estoy usando para capturar. Buenísimo. Buenísimo. De acuerdo. Lo otro que pensé es, me está entrando por el canal correcto, pero también pensé, quiero que me entre. Porque obviamente a veces puede ser que haya mucha presión del negocio porque hagas algo, pero tú no estás convencido de que lo tienes que hacer. Y si tú no le das el sí interno, no te va a entrar. Entonces, esa también creo que hay que entrar a mirar. Y bueno, yo a donde me fui también esa como, en algún momento alguien me decía, le tienes que restar importancia. Yo, ¿cómo le voy a restar importancia? Esto es importante. Ok, sí, pero restar importancia no en el sentido de que no lo hagas, no en el sentido de que abandones el proceso, sino en el sentido de que no tengas la creencia de que es un juego de ganar o perder o de todo o nada, y que te relajes un poquito, porque en el momento en el que te relajas a veces se desbloquea eso que te está, ¿verdad? Porque creo, a donde me fui fue al modelo arranca y al tema del pánico. Cuando tú sabes que hay demasiado en juego, ¿verdad? Y entonces entras en este bloqueo y en este pánico, y desde el miedo, desde el pánico no vas a aprender absolutamente nada. Entonces es importante que hagas las paces con lo que está pasando, aceptes y digas, ok, ¿cuál es el peor escenario posible? El peor escenario posible pues es que, no sé, voy a tener que viajar con un traductor, como que fuera el Papa, o voy a tener que, pues ahora con la inteligencia artificial, pedir ahí que me transcriban. O sea, ¿cuál es el peor escenario posible? Pero, digamos, tratar de bajarle un poquito esa importancia o esa intensidad que le pones, y a veces en el momento en el que te relajas aprendes. Porque lo que hablábamos de las emociones, cuando hay demasiado miedo, cuando hay demasiado estrés, baja la curiosidad, ¿verdad? Sí, entra en modo protección. La posibilidad, entras en modo protección. Entonces no puedes aprender. Entonces necesitas bajarle a ese pánico, a ese miedo, a esa cuestión de esto es de vida o muerte. Me van a despedir si no aprendo. Okay, tranquilo, bájale 2 rayitas. Eso no quiere decir deja de estudiar. Eso no quiere decir deja de aprender en Duolingo, pero bájale un poquito y eso tal vez te puede ayudar. Sí. Yo me fui a 2 cosas. Ahora cuando hablabas de las organizaciones, y será que primero preguntarse cuál es el estilo de aprendizaje, pero también si realmente quiero, ¿sí? Porque a veces esa convicción, y ahí nos regresamos varios capítulos atrás a la convicción y el deseo, y que sin esa convicción, sin ese deseo y sin ese compromiso interno de, ok,
ya entendí por qué, para qué y estoy dispuesto a hacer el esfuerzo, no se llega ni al conocimiento ni a la habilidad, ¿verdad? Por eso esto viene en orden. Claro. Cuando hablamos de un proceso de transformación, sea tan pequeño como voy a hacer ejercicio o tan grande como vamos a transformar esta sociedad o esta organización o esta comunidad, por eso venimos hablando en este orden en los capítulos, ¿verdad? Tiene que haber esa alineación y esa dirección de hacia dónde queremos ir, tiene que haber ese deseo de para qué y cuál es el beneficio de hacerlo, el conocimiento para llegar a la habilidad. Entonces, como ya entrando en materia en las organizaciones y ya en los procesos de transformación, que es en donde estamos y por eso es importante hablar de las habilidades, me vino a la mente, ya que estamos trayendo también las metáforas deportivas, Jordan, ¿verdad? Cuando Jordan dice que... le dio alergia. Uy, Dios mío. Cuando Jordan dice que se va a retirar del básquet y se va a jugar golf, ¿verdad? Y que No, fue a jugar base. se fue a jugar base. Fue a jugar base y después fue a jugar golf. Y en el base y en el golf le va en feria, ¿verdad? Zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos. Pero ¿qué pasa en las organizaciones cuando justamente después de estar jugando un juego, la organización dice, ahora vamos a jugar un juego distinto? Claro. Y te toca dejar los tenis y te toca dejar la pelota de básquetbol y ahora te toca agarrar para el bate de base, correcto. Porque sí es lo que está pasando en las organizaciones en cuanto a modelos de gestión, en cuanto a modelos de liderazgo, en cuanto a las culturas que se vive, en cuanto a la forma en la que se definen las prioridades. O sea, sí estamos diciéndole a los profesionales, colga los zapatos y ahora ponete los guantes porque el juego es otro, Claro. ¿sí? ¿Cómo llevamos a una organización a ese lugar que viene acostumbrada, que ya desarrolló los conocimientos, que desarrolló las habilidades, que en su momento, bien o mal, hicieron sentido, pero ya no hacen sentido para hoy? Porque, y lo conecto con esto del deseo, pero es que yo quiero seguir jugando lo que ya conozco, si ahí soy bueno. Sí, ¿yo para qué me voy a poner los guantes o para qué voy a agarrar el bate si yo sé que donde yo las meto todas es en el básquet? Sí, pero es que ya no estamos jugando básquet. Claro. De acuerdo. Sí. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta del podcast y de la temporada, ¿verdad? Cómo es complejo y lo vivimos, ¿verdad? Lo vivimos. Hay personas que... Yo estaba en una sesión de coaching hace un par de semanas y la persona me decía, pero mire mis resultados están bien. Y yo le decía, ok, pero mira tus habilidades. No importa, los resultados están bien. Y yo, bueno, pero podrían estar mejor si mejoraras tus habilidades. Mis habilidades están bien y mis relaciones están bien con quien tienen que estar bien. Los demás no me importan. Y es complejo y es duro, ¿verdad? Yo creo que, creo que siempre la honestidad para mí es la mejor política, ¿verdad? Y toca sentarse a tener estas conversaciones valientes de qué pierdes, ¿verdad? Y de qué privas a la organización y al equipo y de qué te privas a ti mismo si no aceptas jugar el nuevo juego. Y que hay en riesgo si no juegas ese juego, y cuáles son los precios. Y en ese proceso de volverlo honesto y de conversar, hay gente que puede decir, yo no quiero jugar acá, y se va a bajar. Quiero otro equipo de básquet. Equipo, ¿verdad? O quiero jugar en otra cancha, o me voy, ¿verdad? Y hay personas a las que les va a costar un poquito más, ¿verdad? Y creo que... No hemos hablado de esto, pero creo que sí es importante. Nosotros en nuestros procesos de gestión de cambio hablamos de 3 formas de aproximarse al cambio o de relacionarse con el cambio. Y nosotros decimos el cambio es un viaje y hablamos de viajeros. Y decimos hay viajeros y hay distintos tipos de viajeros. Está el mochilero que se va con todo. Vámonos, démosle. Yo no he entendido qué es el base, yo no sé qué es el golf, pero si tú quieres que yo juegue, yo me tiro, me aviento y voy con todo. Que es un estilo más originador, ¿verdad? Y está el viajero que te dice, ok, déjame ver qué beneficios tiene y si me convence y si es práctico y funcional para mí, le doy. Que es un estilo más pragmático. Y luego hay un viajero, ¿verdad? Que viaja más planificado, que quiere saber dónde va a dormir, que quiere saber dónde va a comer, a qué hora, que quiere tener reservaciones, que quiere tener seguro de viaje, que quiere tener contingencias, que es un estilo más conservador, que no quiere decir que se esté resistiendo, que no quiere decir que no quiera jugar,
que no esté comprometido, pero Claro, que necesito un juego más seguro. necesita un juego más seguro. Necesita cuidarse y sentir que va a estar cuidado durante el juego. Y luego pues está el que no viaja, ¿sí? El que tiene fobia al viaje, al que no le gusta el aeropuerto, al que no le gusta la gente, no le gusta el avión y se va a quedar cómodo y no va a viajar. Y yo creo que en estos procesos de transformación es importante que el líder y que el equipo que acompaña desde la función de recursos humanos sepa distinguir desde muy temprano qué tipo de viajeros tiene en el equipo y en la organización para poder acompañarles de la mejor manera, para poder hacer uso de aquellos mochileros que nos están abriendo brecha en el camino, para hacer uso de los estilos más pragmáticos que nos pueden ayudar a vender las ventajas y que nos pueden servir de mediadores, y para ver cómo se apoya al estilo más conservador. Pero sí, yo a eso me fui a cómo puedes hacer ese mapeo y cómo desde ese lugar puedes acompañar a ese conservador y a ese que no quiere hacer el viaje. Y bueno, a punta de conversaciones valientes, si no quieres viajar, bueno, entonces, ¿qué es posible para ti? ¿Y por cuánto tiempo es sostenible que no viajes? ¿Verdad? Porque si ya toda la organización pasó el puente y tú sigues del otro lado, ¿por cuánto tiempo te vamos a poder sostener el que tú sigas diciendo yo no viajo y yo no voy? Yo me quedé pensando en Jordan. Le picó. Y me quedé pensando en él porque el deporte que él practicó de niño era el béis, no era el básquet. Y él regresa por el simple hecho de la muerte de su papá. O sea, no regresa por nada. Pero me quedé pensando en cuánta presión le puso el mismo ecosistema de que tenía que ser igual de brillante en el béis que la grandeza, y ojo que no, yo soy anti-Jordan, que la grandeza de ser el mejor jugador que existió en la historia. Entonces, ¿cuánto también nosotros como ecosistema, como organizaciones, etcétera, cargamos a la gente de que de la misma forma igual que de haces rápido allá, necesito que te lo hagas acá y más rápido, porque ni siquiera es a la misma velocidad que te tomó llegar a, porque, ojo, todos hablamos de su grandeza, pero a él lo que lo hizo grande son todos sus fracasos, desde que llegó a la NBA. Y esa parte nadie la habla. Claro, o sea, se está comparando al Jordan del último momento, por supuesto, con el Jordan al inicio. Entonces, claro, si lo comparamos, cuando él empezó versus cuando se fue al béis, probablemente eran la misma persona. Perdió la misma cantidad de partidos. Claro. No jugaba de la misma forma. Claro, lo entonces, que pasa es que lo estás midiendo como otro estándar. Por supuesto. Entonces, ahí es donde viene la pregunta: ¿qué tanta coherencia hay organizacionalmente en la forma en la que nosotros también exigimos y presionamos a la gente para poner esas habilidades a servicio, a disposición de la forma que nosotros querramos y al ritmo que nosotros queremos? Claro. Entonces, ahí y entra todo este harem de temas, ¿verdad? Que me lleva a traer este tema. ¿Cuál es la diferencia entre habilidad, competencias, hábito, disciplina, capacidad? Ay, pero no se me vaya porque quiero regresar a Jordan. Yo quiero regresar a Jordan. No quiero regresar a Jordan, pero quiero regresar a lo que trae. Porque ahora que estoy del otro lado del juego, y a propósito, para generar justamente esos aprendizajes y de alguna manera abrir un poco los sesgos que solo viendo desde un lado se pueden ver. Claro. Estoy de acuerdo con todo lo que dice. Pero del otro lado, cuando time is money. Por supuesto, claro. Yo no tengo el tiempo para construir y esperar que me empiecen a dar los resultados 10 años después, porque fue lo que nos costó llegar a esos resultados en primera instancia. Entonces, las grandes organizaciones y las grandes corporaciones quieren mover el barco ya, ¿verdad? Porque si no se mueve, se choca con el iceberg y se hunde. Sí. Entonces, ¿cómo generamos este equilibrio entre la velocidad, la ambición, ¿sí? Y la necesidad que tienen las organizaciones de plug and play,
necesito el nuevo juego para ayer, con el tiempo que requiere un proceso de aprendizaje, con el tiempo que requiere un proceso de desarrollar habilidades, sobre todo si estamos hablando que para poder llegar a la habilidad, primero tengo que haber pasado por el entendimiento, por el deseo, por el conocimiento, porque estamos hablando que son dinámicas humanas en donde cada viajero viene y parte desde un lugar distinto. Entonces, ¿cómo combinamos esas dos verdades? Porque para mí son dos grandes verdades. El proceso de aprendizaje no tiene que ser doloroso, pero lleva su tiempo. Claro. ¿Sí? No todo es plug and play, no todo es enchufo bajo el sistema y ya, ¿verdad? Ya hay una nueva app instalada. Y también entiendo ahora que las empresas muchas veces no tienen la posibilidad de esa espera y de esa paciencia, porque cada minuto cuesta plata. Yo a lo primero que me fui yo por eso nunca he estado de acuerdo con que solo las personas hacen la organización. Creo que también las organizaciones hacen al profesional. Sí, de acuerdo. Entonces, realmente también viene este tema de quid pro quo, ¿verdad? Tú me das algo, yo te doy algo, y este intercambio de situaciones, de aprendizajes, de cosas y de cómo puedo facilitarte también la adquisición, porque yo también necesito que tú despiertes y el negocio también te necesita. Es cierto, si tú no estás, el negocio no prospera, pero si el negocio no prospera, tú tampoco vas a estar. Entonces realmente es eso, pero tenemos la creencia también de que sin mi trabajo el negocio no existe. Sí, pero sin el negocio, tu trabajo no existe también. Ajá. Entonces, viene este tema y me fui súper cuando mi jefa en Capgemini me escribe y me dice, vendimos un proyecto. Es en Texas y necesito que te vuelvas experto en ServiceNow. Es una plataforma, un ticketing system. Y yo... A ver, yo de ServiceNow sé el nombre y sé para qué sirve. No, necesito que te vuelvas experto. Mi pregunta fue, ¿cómo hago eso? Entonces, traigo el ejemplo porque es un tema de cómo el negocio, yo necesito esto de ti, pero también te voy a dar esto. En cuestión de 24 horas, recibí 16 correos con una cantidad de información, de material, de archivos, videos, etcétera, que me volvieran ese experto en 2 semanas. No les puedo decir, nunca en mi vida había leído tanto, y eso que todos saben que no me gusta leer. Nunca había visto tanto video en YouTube para llegar a algo, pero creo que es el ejemplo perfecto donde se combinan 2 cosas. Y se combina el hecho de, a ver, yo le tengo que dar a la organización porque es un compromiso y etcétera, y sin mí tampoco la organización va a lograr su objetivo. Y es la organización diciéndome, necesitamos de ti, te doy los recursos para que lo logres, ¿verdad? Si me hubieran dado un poco más de tiempo no me hubiera enojado. Pero también es un tema donde el que quiere también busca los medios y la forma para lograrlo. Y sabe pedir. Y sabe decir, hey, mira, no sé cómo hacerlo, no sé cómo lograr, cómo me vuelvo un experto en 2 semanas. Hoy por hoy, creo que eso es una de las ventajas. El tema, personalmente, y estando en los 2 lados, creo yo, es no nos tomamos por lo menos un pequeño tiempo para ver qué necesita. Solo vemos, yo necesito esto como organización, pero tú qué necesitas para ayudarme con esto. Y la pregunta viceversa. Claro. Entonces, creo que todavía nos falta mucho, porque es esta guerra, ¿verdad? Sin mí no existís. Pero si yo no existo, tampoco existís vos. Entonces, esa lucha de poderes a mí sí me llama muchísimo la atención y creo que es algo que sí tenemos que buscar una solución para reinventarnos. Reinventarnos en la forma en la que desplegamos con agilidad. Y ¿sabe qué me fui? A este cliente que nos dijo, es que tengo mi trabajo del día a día. Tengo mi rol de familia, tengo mi rol en otro lado y encima tengo que hacer esta implementación donde ni siquiera me están dando nada, ni el tiempo, ni nada. Entonces, o sea,
tampoco dimensionamos que, a ver, tenemos capacidades limitadas también. Sí. Rápido, porque sé que tú querías traer algo, María Virginia, pero estoy tratando de recordarme en dónde fue, pero alguien me decía, es que me están mandando a la Catenango sin zapatos. Sí, ¿Verdad? sí, sí. ¿Verdad? Sí. No me acuerdo dónde fue. No, Pero- fue este cliente de este proceso de coaching que al final salió de la organización, pero él decía, nos están exigiendo subir el Acatenango, pero no nos dan Pero tenis, nos dan sí, los tenis, botas, no nos dan las botas, ajá. Sí. Entonces, lo que entiendo es, yo te puedo pedir que subas la cuesta más alta como organización y puede ser que tú estés dispuesto o no, pero te tengo que dar los recursos Claro. y tú tienes que buscar también tus Claro. propios recursos. Por supuesto. Es que yo escuchándote a eso me fui, tú decías, son dos verdades, sí, son dos verdades. Ujú. Y yo a donde me fui fue al happy medium, o sea, hay que encontrar un punto medio en donde tú tienes que traer una parte y yo tengo que darte otra, Ujú. pero tampoco significa que te tengas que volver, o sea, que tengamos que tenerlo todo desde el inicio. O sea, yo Ujú. donde me fui fue al ejemplo de los min specs, de las especificaciones Sí, sí, sí. mínimas, hablando Sí. de las estructuras liberadoras. Ujú. Entonces, ¿cómo conciliamos? Bueno, pongámonos primero de acuerdo en qué es lo Lo básico. esencial, Ujú. lo básico, Ujú. lo elemental para sostener, Ujú. para no sacrificar el número, para no perder la plata. Y cuál es la receta básica, y ya después en el camino pues le vamos poniendo sprinkles de chocolate y lo vamos haciendo más bonito y lo Sí, vamos perfeccionando, pero creo que un punto de partida podría ser sentar a los dos bandos, que no son bandos Sí, claro. en realidad, y Pero sí, hablar muchas veces del lo Renaissance. son, porque los intereses son opuestos. Correcto, y decir, ok, esto no puede parar, estamos subidos en el tren, estamos a medio vuelo y no podemos dejar que el avión se caiga. ¿Qué es lo necesario para llegar al destino? Y desarrollar entonces estas especificaciones mínimas mientras se va construyendo el resto del avión en el vuelo. Claro. ¿Verdad? O sea, y ese mientras se va construyendo el resto del avión en el vuelo, a donde me llevó fue es una realidad que las organizaciones van cada vez a mayor velocidad, que requieren gente cada vez más ágil, más resiliente, que aprenda más. Entonces, para mí algo que se puede empezar a trabajar ya es que tú ya tienes que reclutar gente con este chip. Sí. Tú ya tienes que tener gente que aprenda, que desaprenda, que sea resiliente. Eso es algo que sí ya puedes empezar a hacer y ya deberías de estar pidiendo, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuántas organizaciones hoy ya tienen el ojo puesto en esas habilidades o siguen pensando que le falta la técnica. maestría, ¿verdad? Le falta el inglés, Total. ¿verdad? Le faltan los 35 años de experiencia con 25 años de edad, ¿verdad? Ujú. Entonces, creo que eso es un tema que ya viene, y a donde me fui fue, ok, hay cosas que tú ya puedes empezar a hacer para anticiparte y empezar a acercar estos dos mundos. Ya es una realidad que tú tienes que tener agentes de cambio en tu organización. Ujú. Gente que sepa manejar su propia transformación y otras habilidades mal llamadas blandas que tú puedes, si tú necesitas llevar a la organización a toda velocidad, necesitas gente que se autogestione, necesitas gente resiliente, necesitas gente autodidacta. Entonces, estas son cosas que ya deberías de estar haciendo, ¿sí? Ujú. Y que te van a ir permitiendo cerrar esa brecha, ¿verdad? Tus sistemas de capacitación y aprendizaje ya deberían de incluir esto como un must, o sea, todas las personas. No, que lo que pasa hoy día es que, vamos a implementar una tecnología, traigan al consultor que Ujú. venga a gestionar la gestión. O sea, ya debería de ser autogestionable y ya debería de estar implícito en que cuando tú haces tu Gantt y tu project, ya de una vez haces tu change agenda y Sí, haces todas ves el tus lado cosas. humano. Ves el lado humano. Y oyéndola me fijó una gran ironía porque dice, queremos organizaciones ágiles, pero ahí volteamos a ver y el wellness nos impulsa a pausas a la humanidad. Entonces, realmente estamos en los dos polos completamente opuestos, ¿verdad? ¿Sí? No, movámonos así, pero tengo que tomar una pausa para ver qué está pasando. Sí, o sea, entonces me encanta la pregunta. Yo creo que creo que deberíamos hacer un episodio solo para conversar de ese punto, porque definitivamente sí hay mucha tela que cortar. Vamos a hacer una temporada de Wicked Problems. Wicked Sí, totalmente. Wicked Problems. Sí. Big, hairy, scary problems. Genial, Big, hairy, genial. scary problem. Pero
realmente continuando un poquito y yéndome por ese tema, tal vez peguemos. Y saltándome un poquito la pregunta que les había hecho anteriormente, quisiera venir a decir, apalancándonos de todo este problemón que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Qué rol juega la motivación en todo esto? ¿Qué tan motivado me tengo que quedar? ¿O cómo realmente me mantengo motivado para esto? Lo que decíamos ya en la primera temporada es, el motivador es la gasolina para la acción, ¿sí? Es el motivo para la acción. Entonces, viendo todo este escenario, ¿verdad? En donde, por supuesto, la organización tiene que proporcionar los recursos, tiene que considerar ya desde sus propios procesos de reclutamiento cómo oxigena, cómo trae otros agentes de cambio, cómo provoca ya que haya personas que ya estén listas y ya traigan eso que se busca generar. Y también cómo cada uno de nosotros es responsable de entregarle, de transformar a la organización. Yo creo que sin la motivación no se logra realmente ese compromiso. No, ya no voy con el compromiso de la organización, voy con el compromiso a mi propia carrera, Claro. a mi propio desarrollo, a mi propio bienestar, a mi propio balance entre la agilidad y el wellness. Entonces, creo que sin duda la motivación es la gasolina. Ahora, ¿cómo encontrar eso que me motiva? ¿Sí? Ahí me voy todavía más atrás a los primeros episodios. Claro. Es lo que me motiva son mis valores, es mi propósito, es mi bandera. ¿Sí? Y yo misma hablo del proceso que yo he vivido este año, ¿verdad? Y cómo ha sido una montaña rusa de emociones para mí haber regresado al mundo corporativo, de pronto con ciertas expectativas, encontrándome con un escenario que tal vez desencajó esas expectativas de alguna manera, y cómo en el momento más profundo de esa curva emocional, después de haber perdido el balance, después de haber perdido el equilibrio, de haber perdido la motivación, de haber perdido el norte, de estarme cuestionando y no conseguir, por lo menos desde mi propio punto de vista, los éxitos que yo estaba queriendo o que pensaba que podía conseguir, para mí la brújula y restartear todo fue, ¿cuál fue el propósito de esto desde un inicio? ¿Sí? ¿Por qué fue que dije que quería aceptar esto? ¿Sí? ¿Qué dije que estaba dispuesta y a qué dije que no estaba dispuesta? Ok, ¿cómo recalibro otra vez mi mirada para reconectar otra vez con eso y a partir de ese lugar volver a retomar el poder? No el poder sobre otros o sobre el contexto, el poder personal sobre cómo voy a encarar esto. Entonces, para mí motivación sin duda es necesaria para poder avanzar, pero lo que provoca esa motivación para mí siempre es volver a mis valores y mi propósito y esas razones significativas de peso y esenciales. Genial. Me encanta. ¿Vale? Sí. De acuerdo con todo, ya voy a llorar. Pero, por eso la quiero y la admiro. Pero, a ver, creo que, de acuerdo, tenemos que tener la mirada en el propósito y la mirada en ese destino, pero también ayuda a que por pequeños segundos o minutos no veas el propósito que está tan lejos, sino a mí lo que me funciona muchas veces es ver los pequeños avances, ¿verdad? Porque a veces se mira tan lejana esa posibilidad que eso ya en sí es desmotivante. Es como, ala, pero me falta todo esto. Y De acuerdo. a donde me fui fue a que, y esto por llevármelas de macha, con mi padrastro una vez en Colorado había una montaña y él me dijo, esa montaña la subimos y yo, y es muy alta. No, y es muy difícil, no, bueno, hagámoslo. Y entonces mi mamá todavía me dijo, ¿estás segura? ¿Estás segura que lo ¿Qué vas a hacer? necesidad hay? Y, no, mi mamá me dijo, yo lo hice. Yo como, bueno, si tú lo hiciste, yo también. Y recuerdo que me puso una mochila, me metió una manzana, me metió agua, me dio un palo, me prestó sus botas de hiking, me echó Copperton, todo, y empezamos a caminar.
Pero mi padrastro es impresionante, camina a una velocidad increíble y todo esto. Y recuerdo que él me dijo, yo ya no aguantaba porque yo no había contado con que la arena era arcillosa. Entonces dabas 3 pasos para arriba y 7 para abajo. Claro. Y entonces yo ya estaba cansada, aparte de la altura, pues, o sea, Colorado está a una altura muy distinta. Entonces ya los oídos me zumbaban y estaba cansada. Y recuerdo que en ese momento yo decía, es que falta mucho, es que falta mucho, es que falta mucho. Y en la mitad ya llevábamos casi 2 horas bajo aquel sol y me dice, en esta curva que viene llegamos. Y yo dije, ok, termina la curva y estoy ahí. Y en eso pasó la curva y resulta que se había equivocado de curva. ¿Qué si no era esa? Esa no era. ¡Qué genial! Y faltaba. Y entonces yo veía el objetivo tan lejos que en un momento, bueno, ya se había adelantado, yo me senté y yo lloraba y decía, pero qué necesidad. ¿Quién me manda? ¿Quién me manda? Nadie me está pagando por hacer esto. ¿En qué momento yo dije? Recuerdo que ya, o sea, ya nada, hasta náusea. Y saqué la manzana y empecé, bueno, a ver, no necesito pensar en cuántas curvas, necesito pensar en cuántos pasos. Y empecé 1 paso, 2 pasos. No los que me faltan, sino los que ya di. Las que ya di. Y para mí eso fue súper importante, súper importante. Cuando de repente volteé a ver y vi la cabaña, dije, ¡ah, cerveza fría, qué rico! Llegué, ¿verdad? Por fin llegué. Y fue como, bueno, pero no es cuánto me falta, sino cuánto ya he avanzado. Y claro. eso Sí. creo que eso es importante en el tema de la motivación. No celebramos, nos damos mucho palo, no nos reconocemos lo poquito que hemos hecho y eso creo que también mantiene el tanque emocional y motivacional lleno. Así Sí. que yo creo que eso. Buenísimo. De acuerdo. Y para cerrar rápidamente, ¿me pueden compartir su forma favorita de adquirir una habilidad? Creo que lo hemos hablado un montón esto, ¿no? Bueno, a ver, yo experimento testeando algo que aprendí. O sea, mi proceso inicial es buscar quién lo aplicó, quién lo hizo, cómo lo hizo, dónde lo hizo. Y luego es, habiendo entendido eso, voy y lo pongo a prueba poniéndole el Mavi Way. Ya. O sea, ya a mi manera, Mavi Way. el Mavi Way. Pero sí, mi proceso es bastante pragmático, pero yo soy mucho de aprender haciendo, pero como tengo la norma alta, tampoco me tiro de bombazo, necesito cierta garantía. Entonces mi garantía es, tengo que tener alguna idea de por dónde empezar o algún modelo de dónde echar mano que me sirve como salvavidas para echarme el clavado. Buenísimo. ¿Ven? A mí hoy a la mañana me dijeron que era risk taker. Entonces, Okay. yo soy más de me tiro Y después veo que... y después veo cómo me rescato. Me rescato, o sea, Sí, no pido ayuda, no cero, me rescato, Lo sí, sabemos, lo sabemos, sabía, lo sabemos, total. Está más Sí. que claro. Digo, después Clarísimo. veo de dónde me agarro. Hasta allá, después de que no me pude rescatar, veo a ver si me agarro, genial. Sí, yo soy más de experimentar, ¿verdad? De lanzarme y de reflexionar después de los resultados. Entonces, tal vez voy más como a la prueba y error. Sí, entonces yo me tiro y digo, no funcionó, a ver, reflexionemos. ¿Qué no funcionó? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿En dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué observar? O sea, para mí es una mezcla mucho entre tirarse y después hacer la pausa Ya, para observar, para mapear, para identificar, para encontrar. Ok, listo. Creo que ya sé en dónde hay que hacer ajustes. Voy y me lanzo con los ajustes. Ah, bueno, funcionó un poco mejor. Todavía no está, todavía no es de la forma que podría ser o del ideal, pero funcionó mejor. Ok, ¿qué otros ajustes hay que hacer? Entonces, como prueba y error y reflexión. súper. Yo analizo primero como más de 3 veces 360 grados
y luego voy a tener alguna conversación. Ya cuando alguien me da una idea, me desespero como a eso a los 30 segundos y ya digo, bueno, ya lo sé hacer y me aviento. Pero sí son formas muy diferentes de aplicar. Y como pensando no solo en cómo o sea, cuál es el estilo o el canal, sino cómo lo sostengo. Digamos que a mí me funciona, a mí particularmente me funcionan los recordatorios, me funcionan los planes, las rutinas, a mí personalmente me ayudan en ese proceso. Si estoy adquiriendo una habilidad, como ir viendo como estos cortes, cómo voy, qué me falta, otro poquito, cómo voy, qué me falta, ¿verdad? O sea, yo misma me hago mis feedbacks, ¿verdad? Al final, para ir viendo, si esto sí salió, esto no salió. Súper. Sí, la consistencia y el apego a la rutina. Y regreso a lo que tú traías, porque fue algo justo que mi mentor este año me decía, quiero que hagas un inventario de éxitos todas las noches. Quiero que veas dónde hubo éxitos. Súper. Sí. Bueno, fue genial compartir un 5º episodio con ustedes. Y para todos los que nos escuchan, no se olviden de seguirnos en redes. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden seguir en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, inclusive escucharnos en Spotify, Apple, YouTube, you name it. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao.